es quién dio la orden. ¿Quién tenía una enemistad suficiente? Porque esas personas que dispararon no tuvieron que mirar una foto de Marcelo Pecci para dispararle. Porque estaban haciendo un mandado. Yo podría ganar en otro lugar más plata. No. Yo te cubro tu expectativa. Pero vos entrás a la fiscalía porque yo necesito tener gente infiltrada ahí adentro. La fiscalía está operando políticamente. Las filtraciones, esto, lo otro. Preve, que trabajó en la fiscalía, y es el que da siempre la información. Entonces, no, de la policía no. No hay ni una prueba. Nadie presenta ni una prueba. Le dice a alguien en tono de broma, bueno, che, tené cuidado, mirá que es el fiscal, vas a terminar preso. En tono de jocoso, ¿no? Y el tipo dice, y sí, darle un cargo a un negro es eso mismo. Buenas, aparezco por acá porque queremos agradecerle al bar Gran Sportman, que ahora está apoyando este proyecto. Por tiempo limitado va a dejar 15% de descuento para todos los que vayan a Gran Sportman, ahí en 18 y Tristán Narvaja. Para consumir en el local, pero además, si ustedes van a la web, tienen primeramente por ahí a la web de sportman.com.uy, tienen ya un descuento de un 10% en lo que sale en precio de lista. Pero además, si ustedes ponen, lo escuchamos en Vértice, queremos un 15% extra, tienen un 15% extra, por tanto, nada, casi la pagan gratis la comida. Así que bueno, espero que lo apoyen al bar, así como nos apoya a nosotros. Ahora sí los dejo con la entrevista. Muy buenas, nuevo capítulo de Vértice. Abogado, gremialista y fiscal. Es la voz cantante de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Le toca bailar con la más fea. Defender a sus colegas en un momento donde la justicia y la política se miran de reojo y con desconfianza. Parece tranquilo, pero cuando tiene que marcar la cancha, no le tiembla el pulso. ¿Cómo estás, William? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos por el principio, como requiere todo, que es, porque además tenés una historia que es muy linda. Bueno, muy linda, no sé si capaz que no es la forma de definirla, pero por lo menos una historia de lucha que no muchos la tenemos realmente. Decime un poco cuál fue tu infancia, dónde naciste y cómo llegaste hasta donde estás hoy. Bueno, yo nací hace 38 años, exactamente, en Paso Livindo, que es una zona rural en la región de Caraguatá, en el departamento de Tacuarembó, a 100 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó y a 100 kilómetros de la ciudad de Melo, o sea, prácticamente en el medio de la nada. Ahí hice la escuela rural y mi viejo es trabajador rural, es peón peón de estancia. Pasé mucho tiempo de mi infancia en esos lugares, entre peones y entre ganado ajeno, ¿no? Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, como decía Atahualpa. Y después, con 10 años, me fui a Tacuarembó a terminar la escuela y fue por las vicisitudes de que yo soy hijo de padres separados, entonces habitualmente estaba al cuidado de personas que eran amigos de mi viejo para poder ir a la escuela. Después me fui a vivir con mi tía a Tacuarembó y ahí terminé la escuela, quinto y sexto, y empecé el liceo en Tacuarembó. Los primeros años fui a un liceo que quedaba cerca de casa, unas 15 cuadras, y después ya el liceo del bachillerato era un liceo que quedaba bastante lejos, unas 50 cuadras de casa. Entonces ahí hay un camino cuesta arriba, que es esto ¿no? de persistir siempre, y sobre todo en un contexto en donde yo con 12 años prácticamente me quedé solo con mis hermanas en Tacuarembó, mi viejo trabajando como peón rural, entonces venía muy poco, venía una vez por mes a Tacuarembó, y siempre me acuerdo una frase que me dijo mi viejo, que es, bueno, ahora vos te vas a quedar solo, o sea, vas a estar solo acá, y vas a ver que vas a tener mucha libertad, pero esa libertad tenés que darte cuenta que la tenés que aprovechar
para lo más importante que tenés que hacer, que es estudiar. Y bueno, me focalicé en eso y estudiando, hice todo el liceo. Después, en el 2006, me vine a Montevideo, también con una mano atrás y otra adelante, pues si bien mucha gente te da lo que tiene, la ayuda que puede, eso a veces, ¿no? El lugar en donde uno quedarse, que alimentarse. Y ahí me valí de las becas, que son la beca del comedor universitario, o sea, yo los 6 años de la carrera comí en el comedor universitario, de mediodía y de noche. Vivía en el hogar universitario de Tacuarembó, que es una residencia de la Intendencia de Tacuarembó, a la cual le estoy eternamente agradecido. Y parte del sustento económico era de la beca del Fondo de Solidaridad, que es una beca de ayuda económica que para mantenerla se requiere cierto nivel de aprobación de materias. Entonces, eso era ineludible. Para mí no me podía ir mal, porque que me fuese mal significaba que en lugar de trabajar 6 horas como estaba trabajando, tendría que pasar a trabajar 8 horas para tener para que pagar el alquiler. Entonces, eso también fue como había solo un objetivo posible, y para mí cuando llegué al final de la carrera fue haber cumplido una meta, o sea, que no tenía muchas otras alternativas para mí, ¿no? Y más que yo viví en el hogar de Tacuarembó y conviví con muchísimos estudiantes y estudiantes del interior, estudiantes de Tacuarembó. Yo era el delegado del hogar de Tacuarembó, o sea, siempre en esta tarea de representación. Y he visto a muchos gurises que tal vez tenían muchísimas condiciones para ser profesionales, tener una carrera y después tener un oficio que les ayudara en el porvenir. Y por determinadas circunstancias, a veces porque, bueno, somos muy chicos cuando te venís de un lugar del interior a estudiar a Montevideo, algo totalmente nuevo, y con esa libertad, ¿no? La responsabilidad de tener esa libertad, a veces que se quedan para atrás, y mucha gente he visto que se ha quedado para atrás, que es mi mayor lamento, ¿no? O sea, también de verlos a ellos, yo siempre he comprendido que uno no puede distraerse, lamentablemente, si uno arranca con estas condiciones. Con las condiciones es que la oportunidad es una sola. O sea, si perdés una de las oportunidades, vas como en un efecto dominó, es como un castillo de naipes, ¿no? Que donde se derrumba una pieza, se cae todo, y ese fue mi periplo hasta que me recibí. Ni bien que me recibí, también arranca esta otra cuestión de yo de qué voy a vivir, porque trabajar de abogado es muy difícil arrancar porque uno no tiene padrinos, ¿no? Entonces no tener padrinos también. Y fue un momento duro emocionalmente para mí. Y en ese momento un pariente de un conocido, el fiscal Rodrigo Morosoli, me dijo, hay un puesto, hay un llamado en la fiscalía. Yo a la fiscalía la veía como algo absolutamente lejano, a que yo pudiese entrar a la fiscalía. No parecía cómo las personas se condicionan muchas veces, ¿no? No parecía un lugar en donde un abogado como yo, o sea, sin ningún tutor, pudiese llegar. Y él me dijo, bueno, no, presentate al concurso, estudiá, y bueno, mirá que es un lindo trabajo. Él ya era fiscal en ese momento, ya desde el año 2009. Concursé, pude entrar en la lista de prelación, y al ingresar me ofreció el fiscal Jorge Díaz, me ofreció, bueno, me dijo, yo le voy a proponer un lugar para que usted vaya a trabajar, no sé si a usted, qué le parece ese lugar, es en Tacuarembó. Le dije, sí, me sirve mucho por dos cosas, porque yo soy de ahí, y por otro lado conozco al fiscal con el que voy a trabajar, pues. Entonces ahí arranqué mi carrera como fiscal en el año 2013, y con menos de un año de tener el título habilitante para ejercer la abogacía, y desde ese momento hasta el día de hoy he trabajado en la fiscalía, así que ha sido un periplo largo, un camino sinuoso, pero con las luces y las sombras. Esas son las cosas que definen lo que terminamos siendo después, ¿no? El poder superar adversidades es lo que termina definiendo, forjando la personalidad. Yo siempre pienso en una especie de piedra que está en bruto, y uno va forjándose eh, a medida que pasa el tiempo, y en ese trayecto creo que es
el camino es la recompensa, esa frase, ¿no? Tan manida, pero que es así, al fin y al cabo es así. ¿Lo pudiste perdonar a ese que te dijo que era un lindo lugar para trabajar? A veces se lo cuestiono a Rodrigo, porque en realidad, claro, la dinámica de la fiscalía era totalmente diferente. Y realmente era un lugar tranquilo para trabajar la fiscalía. Todo cambió el 1 de noviembre de 2017 y bueno, hasta lo que tenemos hoy en día, pero con el correr del tiempo, ni bien entré y cuando empecé a trabajar en la fiscalía fui agarrándole cariño, ¿no? Un cariño adquirido que hoy día me identifica muchísimo con la institución fiscalía. O sea, es como tengo una pertenencia total a la institución y quiero que la institución le vaya bien y que mejore, en fin. Me parece que esas cosas que uno entró forzado, pero ahora estoy a gusto. No, y tenés que tener mucha fuerza de voluntad, porque estamos hablando que venís de un lugar totalmente alejado hasta de una ciudad, en un lugar pobre Sí, totalmente, claro, claro. sin padrinos, como vos decís. Hasta donde yo sé, tampoco tenés nadie que haya sido universitario en la familia. Y además todavía sos afrodescendiente, que todo el mundo dice que a la universidad Sí, sí, son sí. 3 o 4 Sí, sí. que entran. Sí, es así, es una concatenación de adversidades que hemos tenido que superar. Cuando digo hemos, no es como un jugador de fútbol, ¿no? Sino es porque, claro, no es en una pose. Es que a mí me disgustan mucho los emprendimientos individuales, que es como si uno solo fuese como una especie de isla, ¿no? Que se salva o se condena solo. Creo que también cada avance tiene que ver con un apoyo de un entorno, ya sea mínimo, ya sea muy grande, ya sea un entorno chico, ya sea un entorno amplio, pero siempre hay personas que caminan al costado de cada persona que tiene que estudiar, y con gestos mínimos eso, porque a veces lo que uno necesita es una ayuda económica, pero muchas veces lo que necesitas es un consejo, una palabra, alguien que te escuche, sobre todo cuando estás tan lejos de tu centro de referencia, de tu familia. Y eso, la verdad que he tenido la suerte de contar con familiares, con amigos que siempre han estado apoyándome y eso creo que es invaluable. Por eso me refiero a nosotros y no tampoco a que yo lo hice, no poner el yo por delante de todo. ¿El color de tu piel en algún momento fue un obstáculo dentro de la carrera? Dentro de la carrera, no. Esto, el tema con el color de mi piel viene muy del medio rural y también en Tacuarembó. A veces hay un desfasaje no sé si en la evolución de las sociedades, porque la sociedad, los núcleos, o sea, los núcleos sociales son diferentes y tienen a veces cuestiones más sanas y otras cuestiones más patológicas o con rasgos de enfermedad. Siempre hay esta tendencia a creer que la gente del interior es más amena, más cercana que la gente de Montevideo que está más en la suya, ¿no? Que por una cuestión de ciudad grande. Y eso es así, es tal cual. Pero también en el interior muchas veces se dan dinámicas que, como en Montevideo no te preocupa el otro, no estás puntualizando si el otro es negro, verde, azul, lo que sea, ¿no? No estás fijándote tanto en cuestiones. Y en entornos más donde los núcleos sociales son más chicos, esto se potencia. Entonces, que yo como niño haya tenido que vivir, haya sido denostado por el color de piel, las referencias peyorativas, los chistes, las burlas, y sobre todo por la parte del humor, a veces, ¿no? Como el humor hace pasar como algo que no está mal, porque se dice de forma graciosa, cuestiones que son, que afectan muchísimo a las personas que los reciben. Yo recuerdo mucho esto de que cuando era chico, uno de mis sueños era ser futbolista, cuando era muy chico, ¿no? Y otro era no ser negro, ¿no?
cómo el querer cambiar de color de piel es por lo que te hace, la información que te da el entorno de ese color de piel, ¿no? Y que van desde chistes que son dichos populares o coloquiales, mirá, bueno, o la referencia que se hace a la raza de, bueno, a la holgazanería de la afrodescendencia. Eso está muy presente cuando yo era chico en el entorno en el que yo me manejaba. Esto era una moneda corriente. Eh, Esto de... Hay también como referencias que son súper peyorativas respecto a que los afrodescendientes tienen más olor que las otras personas, ¿viste? Y esto te va calando y va quedando anidado en un lugar que es súper jodido. Entonces, como otras cosas también que nosotros vivimos naturalizados cuando éramos chicos, que, que son cosas que los niños no tienen por qué pasar, no tienen por qué vivir, no tienen por qué verse expuestos a eso. Y en algunos lugares eso está naturalizado, ¿no? Entonces, que capaz que en Montevideo no es así, en una ciudad no es así, y viceversa. Entonces, pero yendo a lo que vos me decías respecto de lo racial, sin dudas ahí en el medio rural y después en Tacuarembó también me pasó un par de veces en donde más lo sentí. Yo, sinceramente, cuando me vine a la facultad, no, no tuve experiencias así patentes en donde el color de piel haya sido como una referencia, un obstáculo, una cuestión que me haya afectado tanto como en los otros lugares, ¿no? Como en Caraguatá y en la ciudad de Tacuarembó, que ahí sí recuerdo cosas de... Y incluso, tan es así que yo cuando estuve en la universidad, este periodo que te digo, no viví situaciones así dramáticas en este sentido, pero cuando volví a Tacuarembó me pasó de... Yo vivía en un lugar, en un barrio en Tacuarembó, y me quedaba cerca de la fiscalía. Entonces pasaba por el almacén y yo iba vestía de traje muchas veces para ir a la fiscalía, que es algo que capaz en el interior no se da tanto. Entonces a veces iba a la panadería y me acuerdo que varias veces la referencia de, vos sos un pastor de la iglesia, ¿viste? Que se comentaba esto. Incluso un amigo, yo siempre tengo un amigo que tenía un estudio, un estudio de negocios rurales, entonces pasaba después de ir a la fiscalía, tomaba mate con él, y venían varios clientes que eran personas estancieros o productores rurales, para decirlo más genéricamente, y él me comenta que uno le dijo, che, vos sos amigo uno de estos de la iglesia evangélica, ¿viste? De Pare de Sufrir, ¿no? Dice, ¿por qué? Le dijo. No, porque el otro día estaba un tipo acá de traje, un morocho estaba de traje acá. Dice, no, el hombre es el fiscal de acá. Pero cómo, a lo que voy con esto es que la referencia es como si uno estuviese en un lugar que no le corresponde. O sea, si es una persona afrodescendiente y está de traje, seguramente sea alguien de la iglesia. Y cuando estaba en Tacuarembó también, un día fui a jugar al fútbol y se suscitó un problema X. Y el dueño de la cancha de fútbol le dijo vino a decir, bueno, que por qué había sido el problema y se generó un debate entre él y yo. Y no nos entendimos. Y él le comenta, yo lo escucho, le comenta, le dice a alguien en tono de broma, bueno, che, tené cuidado, mirá que es el fiscal, vas a terminar preso, en tono de jocoso, ¿no? Y el tipo dice, y sí, darle un cargo a un negro es eso mismo. Que que eso fue retrotraerme de vuelta a la infancia, por eso digo que cuando volví a Tacuarembó, eh, no 10 años después, capaz que 8 años después, o sea, me recordaron las referencias que se hacían antes de que yo me había ido. Entonces, está muy asociado a experiencias negativas que he vivido en ese sentido. Sin perjuicio de que las hay positivas también. Yo no tengo, o sea, para mí Tacuarembó es el mejor lugar de Uruguay. Tengo un cariño absoluto por el departamento, por donde nací, por la gente de Tacuarembó. Pero se viven estas experiencias también, ¿no? Que realmente no me han pasado con esta magnitud en Montevideo. Y otra de las cosas
que pasa, por más que vos me decís que en Montevideo no lo vivís, es que el bacalao, no hay ningún negro que esté cortando el bacalao. Eso sin duda que hay, hay un rezago que tiene que ver con el punto de partida, ¿no? Y esto también de lo tal manido que es la meritocracia como un mantra que se dice, bueno, si alguien hace suficiente esfuerzo, puede llegar. ¿Y qué dicen los defensores de la meritocracia? Suelen ponerme como ejemplo. Mirá este tipo que viene del medio de la nada y no tenía ningún recurso y ahora es fiscal, llegó a presidente de la Asociación de Fiscales, mirá, el que representa a todos los fiscales. Entonces, viste que se puede. Pero si algo titánico, prácticamente una quimera de alguien que simplemente, yo creo que en determinado momento lo que me pasó es haber disociado la realidad con mis anhelos. O sea, yo tenía anhelo de ser abogado y de recibirme prontamente, y eso muchas veces me hacía era negar la realidad en la que estaba inserto, ¿no? Que capaz que el mensaje de la realidad es, mirá que no vas a poder, mirá que te caes en la próxima, mirá que si se te complica, te vas al piso, mirá que no vas a llegar. Todos esos mensajes yo lo fui ignorando durante mucho tiempo. Entonces, si ese es el precio, la verdad que no existe la meritocracia. Lo que tiene que cambiar es el punto de partida, o sea, darle posibilidades a todas las personas de arrancar del mismo lugar para llegar, después evaluar si se puede llegar a la meta. Pues o sea, si yo tropezaba y me caía, no tenía forma de levantarme. Tengo como ejemplo todos mis compañeros que se cayeron y no se levantaron. No es que son personas de bien, tienen sus trabajos, tienen su familia, pero después, con respecto al anhelo que tenían, yo qué sé, yo quería ser ingeniero civil, te puede decir uno, y la verdad que en el primer año de la facultad empecé a ir para atrás y para atrás, hasta que en un momento tuve que trabajar en vez de 8 o 10 horas, entonces eso ya se me hizo imposible. O sea, mi anhelo no lo pude cumplir, y es porque las oportunidades no eran las mismas. Entonces, en términos de oportunidades, yo tengo la suficiente cantidad de ejemplos, a mí nadie me la contó, en cuanto a ver personas que como arrancaron rezagados, no desde el mismo piso de oportunidades, cuando se cayeron no tuvieron posibilidad de recuperarse. Y cuando alguien arranca más arriba, cuando cae a un piso del que le es más fácil levantarse. Entonces, ese es el tema, es como si nos pudieran nivelar a todos el piso para así comprobar que, bueno, y esto estamos hablando de algo que para mí es evidentemente elocuente, que el piso de las oportunidades, lamentablemente, cada vez retrocede más o está más abajo en el sentido de hoy tenemos miles de niños creciendo en condiciones muchísimo más duras que la mía. Entonces, es muchísimo más quimérico e imposible que uno de esos niños después llegue al lugar en donde es su anhelo. Y eso es una fatalidad. Es una fatalidad porque a no muchos le preocupa que eso se esté dando en lugares en donde no ven, donde les queda lejos de a donde miran, y después, tal vez cuando se encuentran con esas personas, son cuando esas personas están haciendo algo que se considera que es malo, ¿no? O que están delinquiendo, o que están haciendo algo malo, y ahí dicen, mirá, lo que pasa que esto es un lumpenaje, no sirven para nada, entonces... Y en realidad eso también es producto de haber abandonado a un niño a su suerte en un lugar en donde no lo veíamos. Entonces, volviendo a a la meritocracia, es algo absolutamente inadecuado, por no decir que es una porquería como binocular, para observar cómo las infancias pueden transformarse en vidas que realmente después logren consagrar cuáles son sus anhelos y sus expectativas. Porque realmente, o sea, las cifras son elocuentes en ese sentido, los datos estadísticos son elocuentes y no los quiere ver quien se distraiga o se tape los ojos. Entonces eso me parece una calamidad del presente. No, además yo creo que el que te pone a vos como ejemplo, en realidad
está cometiendo un grave error, porque en realidad lo que está haciendo es validar que vos, con todos los problemas que tuviste, llegaste. En realidad de mirar para otro lado, decir, hay que ayudar para que llegue más gente, no que sea esta persona que tuvo, no sé, tuvo una fuerza de voluntad tremenda y por eso llegó. Sí, sí, Es sí. decir, es más difícil que pase eso a que uno vaya y colabore con eso para que puedan llegar. Sí, claro. Por eso hay que ser absolutamente cuidadoso con ese mensaje, ¿no? No hay que melonear con esto de, bueno, yo soy el claro ejemplo de que se puede y todos deberían poder, si parten de mi mismo lugar. Y ese es un mensaje absolutamente inadecuado y yo trato de cuidarme mucho de no darlo públicamente y sí dar el mensaje contrario, ¿no? La necesidad de que existan oportunidades efectivas, incentivos para estudiar, para prepararse en cosas que tal vez no sean las que habitualmente nosotros hacíamos. Esto de ser abogado o ser contador o ser psicólogo. La educación tiene que pasar también por promover que las personas quieran desarrollar conocimientos y capacidades que son necesarias en el mundo actual, ya sea en el mundo laboral, en el mundo intelectual, en los tiempos que corren, para diversificar, para desarrollar un pensamiento crítico, todas esas necesidades que hoy día tal vez no están siendo atendidas y se está dejando mucha gente al costado del camino, ¿no? Y que son gente que después, son personas que después nosotros vemos realmente al costado del camino y muchas personas lo ven desde el lugar del estorbo, ¿no? Como alguien que hay que correr para el costado. Llegamos a la fiscalía. Ahora yo estoy acostumbrado cuando no sé algo a poner a la inteligencia artificial y le digo, explícame como si tuviera 10 años qué significa tal cosa. Así que explícame como que yo tuviera y todos tuviéramos 10 años, qué es lo que hace y qué es lo que no hace un fiscal hoy por hoy. El fiscal, en un ejemplo concreto que puede estar pasando en este momento, lamentablemente, ¿no? A una persona viene alguien y le saca un cuchillo y le dice, dame tu celular, ¿no? Esa persona le da el celular y inmediatamente alguien está viendo eso, llama a la policía llega rápidamente y a 4 cuadras de ese lugar detienen a la persona con el celular y con el cuchillo. Ahí lo que hace la policía es detener a una persona en flagrancia. A partir de ese momento tiene un plazo de 48 horas, primero de 24 horas y después de 48 horas, para resolver la situación de esa persona, de ese detenido. Lo primero que hace, o de las primeras cosas que hace, es llamar al fiscal. Tiene 4 horas desde que se detuvo para llamar al fiscal. Llama al fiscal y le dice, mire, acá tengo a una persona detenida por tal y tal cosa. El fiscal lo que hace es dirigir la investigación. Entonces lo que hace es, seguramente el policía ya haya tomado algunos recaudos porque ese es lo que sabe hacer el policía. Tomar, bueno, estaba de testigo tal, llamó tal, la víctima dice tal cosa. El fiscal le va a decir, búsqueme también cámaras particulares, o sea, de algún domicilio, de alguna casa, de las cámaras del Ministerio del Interior. Y con esa evidencia, lo que hace el fiscal es, va la persona a la fiscalía, el detenido, ¿no? Le dice, mire señor, a usted lo agarraron haciendo esto. Entonces, como están las evidencias de que usted hizo esto, o sea, están lo que después se llamará pruebas de que usted hizo esto, entonces esto califica como un delito de rapiña, es un delito de rapiña atentada, porque usted si bien agarró las cosas, no se las pudo llevar para su casa a vender nada, entonces no pudo aprovechar de lo que robó por la intervención de la policía. Entonces, es una rapiña atentada, tiene tal posibilidad de pena, y eso, la persona está con un abogado defensor que dice, bueno, mirá, te conviene aceptar lo que está hecho o no. Mirá, vos tenés, acá no está claro, acá podría haber pasado que lo robaste vos o que lo robó otra persona y te lo dio, o que no lo hayas robado vos y que lo hayas encontrado todo. Así que en ese asesoramiento la fiscalía va a decir, bueno, vamos a formalizar la investigación, que vamos a decirle a un juez que vos hiciste tal cosa. Porque la fiscalía lo que hace es acusar. Acusa a alguien de que hizo algo. El que resuelve, y hay un defensor que dice,
mi cliente no hizo esto, o no lo hizo de la forma que dice la fiscalía, o habiéndolo hecho a mi cliente de la forma que dice la fiscalía, la pena que quiere la fiscalía no es una pena justa. Quien resuelve todo es el juez. El juez va a resolver si realmente lo que dice la fiscalía pudo haber pasado, ¿no? Existen pruebas, evidencias de que haya pasado, o sea, está la declaración de la víctima, las filmaciones, lo que llegó la policía y con qué se encontró, y eso le tiene que convencer al juez de que lo que está diciendo la fiscalía está respaldado por pruebas y que esa persona tiene que ser condenada. Quien condena es el juez, no es el fiscal. El fiscal lo que hace es el trabajo de investigar junto con la policía, reunir elementos, le presenta el caso ante el juez y dice: yo como Estado, como representante del Estado, quiero que esta persona sea imputada por tal cosa y sea condenada a tal pena. Y el que resuelve en definitiva es el juez. Ese es el trabajo que se hace. Y este ejemplo que puse es un delito de rapiña, pero delitos es delito de violencia sexual, violación, atentado violento al pudor, acoso, también puede ser delitos de drogas, homicidio, lesiones, estafas, todos en ese amplio abanico de delitos que hay en el Código Penal. Lo que hace el fiscal es investigarlo, depende de la especialización del fiscal, es investigarlo y mediante la misma secuencia llevarlo ante un juez para que quien en definitiva condene a la persona es el juez, es el que termina resolviendo. Pero no hace de abogado, por ejemplo, de la víctima, ¿o sí? No, el fiscal no hace de abogado de la víctima. El fiscal tiene la obligación, la fiscalía como institución, tiene la obligación de atender y proteger a las víctimas y a los testigos. ¿Qué es atender y proteger? Es darle la mayor información posible sobre su caso, darle la protección que se materializa, que cuando hay una víctima expuesta por la situación que vivió, ya sea expuesta psicológicamente por las consecuencias del delito que sufrió, o porque realmente necesita ser protegido, porque pueden atacarle por haber denunciado el delito o para que no sea testigo en el juicio. Entonces, esa protección la realiza la fiscalía. La víctima puede tener un abogado a su vez. O sea, alguien que es víctima de un delito puede tener un abogado que le represente, ¿ah? Que va al juicio, que va a todas las instancias, la fiscalía le tiene que dar toda la información, pero la fiscalía no es el abogado de la víctima, es el representante de la sociedad para la persecución e investigación de los delitos. ¿Hasta qué punto interfiere el criterio del fiscal en un delito? Es decir, yo, por ejemplo, soy víctima de algo y pienso que pasó tal y tal cosa. Y el fiscal de esas cosas en realidad no toma todo eso y toma una parte porque se le ocurrió simplemente. ¿El fiscal tiene a alguien que lo vigila, digamos, o que está ahí para ver si hizo bien o no su trabajo? Los primeros vigías del trabajo del fiscal son la Constitución, la ley y las instrucciones generales. Que es la Constitución establece como todo de forma a grandes rasgos. La ley, en este caso la ley penal y la ley procesal, lo bajan a tierra. ¿Cuáles son los delitos? ¿Cómo se tiene que proceder? ¿Cómo tiene que proceder en este caso la Fiscalía? Las instrucciones generales, en ese amplio marco de delitos, lo que están establecidas en teoría es para esto. Si la Fiscalía es una sola, o sea, la Fiscalía como institución, no existen 100 fiscalías dependiendo de cuál unidad fiscal es. La Fiscalía es un organismo solo. Ese organismo solo tiene un principio que es el de unidad de acción, que se baja a tierra a través de instrucciones generales. No es decirle al fiscal: usted en esta rapiña impute o archive, sino cuando exista un marco determinado, los fiscales van a proceder de esta forma en líneas generales. Eso es lo que recorta la discrecionalidad de los fiscales a la hora de actuar. Tiende a que en la mayor cantidad de casos posible la respuesta de la fiscalía sea similar. Obviamente, después hay un leal saber y entender que tiene que ver con que si yo soy un fiscal, que soy abogado, que estudié, y en esto que dicen, bueno, en derecho siempre hay dos bibliotecas,
no es tan así, en materia de derecho penal no es que hayan dos bibliotecas, sí, sino la posibilidad de que la interpretación no sea rígida, sino sea moldeable, ¿no? Entonces, en esa moldeabilidad de la interpretación puede pasar que un fiscal diga, bueno, en este caso hay un delito, y otro fiscal diga, yo no estoy totalmente convencido que haya un delito, entonces como no estoy totalmente convencido de tener las pruebas, lo archivo. Eso, si se da de forma fundada y explicada, yo como fiscal digo, no hay delito por tal o cual cosa, no tengo los elementos, y archivo el caso, la víctima tiene la posibilidad de pedirle a un juez que diga, bueno, a mí me parece que el fiscal no hizo tal o cual cosa que era importante, que lo vea otro fiscal. Y el juez puede disponer, ¿sí? Existe lógica a lo que plantea la víctima, vamos a ver que lo vea otro fiscal. Y se lo pasa a otro fiscal. Eso es una forma de controlar, porque algo que hace un fiscal después es revisado. Y eso es importante también, porque para un funcionario como un fiscal, él siempre va a tratar de hacer las cosas lo mejor posible y lo más adecuado, en el sentido de que cuando haya un contralor por otro fiscal, no decir, che, sí, acá faltaba algo, desprestigiarse como funcionario. Entonces, ese es uno de los mecanismos de control. Otro mecanismo de control es que la víctima, quien sea, esté enterado que un fiscal hizo algo mal, presente una denuncia. La denuncia puede ser en vía administrativa o en vía penal. O sea, decir que un fiscal cometió un delito investigando, o no tan grave, que un fiscal cometió una falta investigando o litigando o persiguiendo un delito, que no hizo lo que debería hacer o que lo hizo contrario a como mandaban las normas. Y eso quien lo controla es la jerarquía de la fiscalía, que es la fiscal general, o sea, en este caso es la doctora Mónica Ferrero, la fiscal subrogante. Entonces, lo que hace un fiscal siempre puede ser controlado. Siempre debe ser controlado, ya sea por quienes intervienen, como por la jerarquía, como por un juez, como por una defensa. Todos esos roles están destinados a controlar que lo que hace el fiscal sea adecuado conforme a derecho. Eso es las garantías que da el debido proceso para que no sea al antojo de un fiscal y que un ciudadano que hace una denuncia no dependa de un alias de que si le toca al fiscal X va a tener una respuesta y si le toca al fiscal A va a tener una respuesta diametralmente opuesta, ¿no? Tratar de que todos los justiciables reciban una respuesta del sistema de justicia que sea la coherente, que sea la adecuada, sin perjuicio de lo moldeable que decía que es la interpretación de la ley. Cuando varias personas supieron que te iba a hacer una entrevista, me dijeron, bueno, pregúntale a ver quién tiene la culpa de que una persona con 15 o 20 entradas siga delinquiendo y suelto en la calle. Muchas veces es una cuestión de, ahí hay varias respuestas, ¿no? Que son todas válidas, incluso la posibilidad, que siempre hay que dejar el margen de la posibilidad, de que porque el fiscal se haya equivocado, ¿no? De que, ¿por qué está en la calle? Y porque un fiscal se equivocó. Por ejemplo, que William Rosa, en realidad, teniendo todas las evidencias y teniendo los mecanismos, él decidió dejarlo libre porque no quería trabajar el domingo, ¿no? Esa posibilidad, porque uno no puede cercenar todas las posibilidades. Lo que sí es claro es que esa no es la regla. Y para una situación de que alguien con 15 antecedentes esté en la calle, la respuesta puede ser muy diversa. Una puede ser que la persona sea detenida por haber cometido un delito de escasa entidad. ¿Qué significa esto? Que a la hora de valorar la situación existe un principio que se llama el principio de oportunidad, que es que cuando el caso es de menor relevancia, el fiscal puede ponderar bueno, en este caso no se persigue porque el Estado, hay que tener presente que perseguir un delito de menor trascendencia, pongamos un ejemplo absurdo, a alguien que se roba chocolates en un supermercado, se roba 2 chocolates en un supermercado, ¿no? Entonces, lo que uno mira ahí dice, bueno, pero si esta persona va a ir 6 meses preso ahora por robarse 2 chocolates, en realidad al Estado le está saliendo caro hacer eso, porque
pones 6 meses a una persona tras las rejas, cuando salga, no hubo una posibilidad de intervención, cuando salga sale el mismo contexto, lo más adecuado sería que esa persona tenga una intervención efectiva, ya sea que si es un adicto, si es una persona que no tiene trabajo, está en situación de calle, esto, lo otro, tener otras respuestas del Estado. Entonces, no está mal que el principio de oportunidad aparezca en ese sentido. Otra posibilidad es, yo tengo a alguien que dice, esa persona se robó 2 chocolates y la persona dice, yo no me robé ni un chocolate. Y no tenemos más nada. ¿A qué voy con esto? En que las evidencias son las que te empujan a decir, no, esta persona tiene que ser liberado, ¿no? Y la cuestión fundamental que se da acá es porque Uruguay, lamentablemente hoy, tiene 2 caminos para una persona que tiene antecedentes. La calle o la cárcel. Porque no existen vías alternativas que no impliquen cárcel. Se eliminó la suspensión condicional del proceso, que era, bueno, alguien cometía un delito. Siempre estamos hablando, esto hay que tenerlo presente, de delitos de menor relevancia. Cuando el delito, porque incluso en estos delitos que se pueden considerar de menor relevancia, por ejemplo, una persona todos los días roba chocolates en un supermercado o en un kiosco. Bueno, en los hechos, bueno, en una semana el perjuicio fueron 800 pesos, pero fueron 4 veces que la persona que estaba trabajando ahí tuvo que soportar que venga alguien y le robe, que capaz que es alguien que trabaja de empleado, entonces su patrón le va a decir, pero vos vienen y te roban, la verdad que estás papando mosca, o sea, hay perjuicios laterales a la acción delictiva de esa persona que uno lo tiene en cuenta también. Entonces, por más que sea de escasa entidad, uno dice, igual que es de escasa entidad, igual se va a perseguir. Lamentablemente, en estas 2 opciones, que es cárcel o calle, el permanentemente derivar a la cárcel a todas las personas que son detenidas, no es algo que está saliendo muy bien, ¿no? Basta darse una vuelta por las cárceles primero. Después, si alguien no quiere ir a la cárcel, puede perfectamente leer los informes del comisionado parlamentario respecto del estado de las cárceles, y hay una información que es peor, que es, si una persona cometió un delito intrascendente, no va a ir mucho tiempo a la cárcel. Cuando salga, va a salir a los pocos meses a la calle, y cuando salga a la calle va a estar peor de lo que entró, porque entró a un lugar que es terrible y no tuvo la posibilidad de nada que le haga mejorar su situación a cuando sale. Sale a la calle, sale después de haber estado 6 meses haciendo nada, y las posibilidades de reincidir, o sea, de volver a molestar a la sociedad, vas a patentizarse de nuevo. Entonces, Yo sé que no tiene nada que ver con esto contigo, pero ahora que hablaste del tema de una persona que está en la cárcel y sale a la calle, ¿no? Nos encontramos con mucha gente que sale y claro, no tiene a nadie y termina o delinquiendo o justamente durmiendo en la calle y ese tipo de cosas. ¿Vos ves que esto se esté tratando de corregir? creo que no en los hechos, ¿no? Tal vez haya un plan para corregir esto, porque también el decir mucho las cosas y hablar, sí, tenemos que trabajar, que tenemos que trabajar, es enemigo de las acciones concretas, ¿no? Bueno, yo prefiero que dentro de 4 meses, antes de que escuchar a una persona todos los días decir, no, tenemos que trabajar sobre esto, dentro de 4 meses alguien aparezca diciendo, trabajamos sobre esto y este es el resultado. Es mucho mejor la acción que la palabra en este sentido. Ahora, lo que vemos sí es todo lo contrario. 16.000, más de 16.000 presos tenemos, y eso no ha mejorado en nada la situación de seguridad de nuestro país. Evidentemente, el encarcelar personas no es la solución para la sociedad. Y yo lo digo de este lugar, pero yo cumplo un rol que hago lo que dice la ley. Yo no me voy a salir de la ley. Yo no tengo permitido hacer
política de la forma que no establece la ley. La ley establece una política criminal y es esa política criminal a la que se ciñe la Fiscalía. Y cuando digo la ley, las instrucciones generales, lo que está plasmado por las autoridades. Eso es lo que nosotros vamos a cumplir. Tienen que tomar definiciones que vayan en contrario a esta oleada que se ha venido viviendo desde hace 30 años en este país, de punitivismo para solucionar la seguridad, son quienes tienen la sartén por el mango en ese sentido, que es el sistema político. Creo que el día que lo hagan, el día que dicen, no, bueno, se va a restablecer la suspensión condicional del proceso, se va a ir a una justicia terapéutica, ese día los fiscales van a aplicar, así como están aplicando ahora lo de mandar a la gente a la cárcel, ¿no? A lo de que todo tenga como respuesta cárcel, van a aplicar lo de que los casos que así correspondan tengan otra respuesta, ¿no? Justicia terapéutica o el sometimiento a un tratamiento, el cumplir determinadas obligaciones. Ese camino, que creo que todos tienen el diagnóstico de que es así, lo que pasa es que después entra en esta lógica de no dar rédito electoral, ¿no? Es lo peor, el peor enemigo de las políticas públicas a largo plazo es la lógica electoralista en la que se viven los fenómenos de políticas de Estado, en donde ni se termina de salir de una elección que ya al otro día se está diciendo, bueno, en el año 2029 se proyectan tales y cuales personas para ser presidente o legisladores. Y esas personas empiezan a correr hacia esa nueva meta, que es una meta netamente electoral, y lo que procuran es no tomar decisiones de políticas de Estado que moleste el humor social. Un humor social que muchas veces es construido por otros agentes, por agentes mediáticos, que no necesariamente detectan lo que es el humor social. Porque muchas veces a partir del supuesto humor social se han pretendido consagrar iniciativas populares, ¿no? De decirle a la gente, usted vote esto, así se consagra el sentir popular, que es que existan allanamientos nocturnos, que se baje la edad de inimputabilidad, o yendo de este tema, de otros que también se han planteado iniciativa y que no han prosperado. Y cuando digo que no han prosperado, digo, si no logra superar el 50%, es porque tan humor social generalizado no era, no estaba ese humor social. Entonces, ¿cómo ese supuesto humor social fue lo que determinó el destino de las políticas públicas, que las decisiones que no se tomaron hace 10 años en políticas públicas de largo plazo, las estamos pagando hoy en día? Te voy a preguntar qué opinas de algo que es muy polémico, que es el método abreviado, y que muchos dicen que los fiscales han tomado para sí el derecho de apretar a la víctima para que firme, para que termine el proceso. Al imputado. Al imputado, exactamente. Es cierto, a la víctima no, al imputado, como para que firme cosas que después capaz que no eran lo mejor que les podía pasar. ¿Qué opinas de...? Es mitológico también eso. No, también hay una... Digo que esto es mitológico y cómo hay que tener cuidado con esto, en que... Hay abogados que lo piensan. Dayana Brasica estuvo acá y es uno de los que lo piensa. Está bien, está bien. Yo entiendo el concepto y vamos a cerrarnos un poquito a la realidad. Los abogados particulares, o sea, los abogados, la defensa onerosa, que no es la defensa pública, tiene, vamos a ser generosos, un 15% del universo de causas penales. Un 15%. El otro 85% lo tienen los defensores públicos. Entonces, debe tener cuidado alguien que tiene el 15% del universo de causas penales de no sacar conclusiones en base a su experiencia. Porque tal vez su experiencia no alumbra a todo el universo, ¿no? Eso es el primer corte con el cual hay que tener cuidado para sacar conclusiones tan tajantes. Lo cual no inhibe la conclusión. Perfectamente, en determinados casos, pudo haber pasado eso. Que una persona se vio sorprendida o presionada. Lo que debe pasar para sacar conclusiones generales y no de visiones particulares es abrir
a la estadística, ya sea con información pública, ya sea con datos efectivos, o ya sea con mostrar qué es lo que realmente hace la Fiscalía. En el momento en que las personas tengan acceso a ver qué es lo que hace la Fiscalía, van a comprender que muchas de las cosas que se dicen son más mito que realidad, sin perjuicio de que las patologías, o sea, los casos en que esas personas que dicen, no, alguien se vio presionado a realizar un abreviado, ya sea porque lo presionaron efectivamente un fiscal, lo cual sería un delito, o porque las circunstancias lo presionaron, en ese caso busquemos alternativas. No es, así como no era demonizando a la suspensión condicional del proceso al punto tal que se la eliminó y que tuvo como consecuencia esta inflación carcelaria que vivimos hoy en día, porque es consecuencia directa, porque todos esos casos que se resolvían por suspensión condicional pasaron a ser abreviados, muchas de esas personas tenían antecedentes, o sea que terminaron en la cárcel, buscarle la solución, porque si decimos, el problema es el abreviado, vamos a buscar una solución para un problema que no tenemos bien dimensionado. Realmente es claro que en ningún sistema soporta el volumen de casos, de pasar el 100% de los casos al proceso oral, al juicio oral. Y no lo soportan los indagados. Lo que pasa es que el universo de indagados que no lo soportan y que componen el grueso de los casos que van por juicio abreviado son de la defensa pública. Y la defensa pública, que es una defensa muy entrenada, los buenos defensores públicos son una defensa muy entrenada en esas causas, cuando ven una carpeta investigativa y dicen, esta persona está en el horno, lo que tratan es de sacar lo mejor para su situación. Entonces, es muy difícil que un fiscal jopee a un defensor público que lo vio el día anterior pidiendo una pena para tal caso y con tales evidencias. Ese defensor le va a decir, vos no tenés los elementos, porque yo trabajo todos los días acá y sé cuándo hay elementos y cuándo no. Vos no tenés los elementos para imputar este caso. Liberalo a esta persona. O teniendo elementos, en realidad dice, bueno, este caso es un caso que no es tan grave. Entonces, no me podés venir a pedir 2 años por un hurto cuando el mínimo es 12 meses. Yo le recomendaría a mi cliente, que como tiene antecedentes, lo máximo que firme son 14 meses. Y ahí, cuando la gente vea eso, capaz que termina diciendo, la verdad que los fiscales muchas veces no son los que tienen la sartén por el mango. O sea, no es que tienen el poder de decir, yo vas en cana, hablando coloquialmente, vas en cana y por el tiempo que yo quiero, sino que es una situación en donde se pondera lo que hay en una carpeta investigativa. Vuelvo nuevamente, nada inhibe a que los casos que alguien como defensa particular pone arriba de la mesa sean ciertos. Es más, como alguien, Abracincas es una persona que tiene mucho intercambio con otros abogados particulares y también puede responder no solo por su experiencia, sino por la de otros abogados que también pueden haber tenido casos en esto. Lo que tenemos que buscar es la solución para esos casos. Que una persona no se sienta presionada a firmar porque dice, no, si no firmo 2 años de pena, en el juicio capaz que me dan 3,5. Entonces, yo condicionado por eso, ahora bien, seamos sinceros, si una persona dice, yo voy a firmar 2 años para que en un juicio no me den 3,5 años, es porque hay elementos para condenarlo, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que ponerlas arriba de la mesa, hay que mostrarle más lo que hacemos a la sociedad, porque cuando la gente vea qué es lo que realmente hacemos, se le saca el cuco de entre 4 paredes acuerdan cosas para condenar a inocentes por el juicio abreviado. O la otra contracara de esto. Porque esto tiene 2 aristas. Los abogados defensores diciendo esto y los abogados de las víctimas diciendo, la fiscalía no hace nada. Yo presenté una denuncia hace tanto tiempo y la fiscalía no ha hecho nada. Entonces, los dos reflectores que apuntan sus armas hacia la fiscalía, en algunos casos tienen razón, pero esa no es la generalidad ni por asomo. Entonces, no busquemos solucionar una cuestión que es marginal con un cambio que es general, como pasó con la suspensión condicional del proceso. Por 4 casos
4 casos que tuvieron trascendencia mediática y que se le dio con bombos y platillos, el caso de la torta frita, el de balizas, el del cajero automático, esos casos precipitaron una reforma del Código de Proceso Penal que sacó una herramienta como la suspensión condicional del proceso y que terminó decantando, porque eso es estadística pura y dura, en este nivel de prisionización que tenemos, que es cárcel o calle. Entonces, seamos sinceros con las consecuencias que tiene tomar decisiones sin hacer las evaluaciones adecuadas. Y bueno, y la política les dio a los fiscales bastante más poder que lo que tenían antes. Lo que no le dio es plata. Exactamente. Creo que pedían 17 millones. ¿Y cuánto fue que le dieron? Ahora 1,5 millones, más o menos, ¿no? Creo que es menos del 10% de los solicitados, sin perjuicio de que van a haber modificaciones, paliativos, porque en síntesis son paliativos, ¿no? Incluso con los paliativos muchas veces se arroga como que se está haciendo mucho por la Fiscalía. Yo creo que tenemos que cambiar la lógica del pensamiento, ¿no? Yo he visto mucho que a veces me dicen, vos has ido a reclamar presupuesto para la Fiscalía como si fuese una causa mía, ¿no? Yo soy un ser individual que de forma antojadiza decide que quiere que la Fiscalía tenga más recursos. Invertamos la lógica porque en realidad es esta institución que es del Estado y que se le ha puesto de cargo investigar. Y los recursos que pide la Fiscalía es para investigar una criminalidad mucho más gravosa. Porque la Fiscalía, nosotros tenemos 16.000 presos, que es producto del trabajo de la policía y de la Fiscalía, ¿no? Esos 16.000 presos, cuando desagregamos por qué delitos son, la inmensa mayoría son por hurtos y rapiñas. Son marginales los que son por estafa, son marginales los que son por lavado de activos, que no sé si hay mucha gente presa por lavado de activos, con la cantidad de activos que se lavan, ¿no? Con la cantidad de dinero que obtienen los tráficos ilícitos. Tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, con fines sexuales y con fines de esclavitud. Todos esos mercados ilícitos hacen muchísimo dinero. Todo el mundo sabe que hacen muchísimo dinero. Y sin embargo, ese dinero después termina siendo volcado al mercado ilícito, lo que se llama lavado de activos. ¿Culpa de la Fiscalía o de lo que votaron los políticos? Esto de echarse la culpa hoy no nos va a servir para nada. Hoy, ¿de quién es la responsabilidad de esta situación? Hoy no nos va a ayudar, ¿no? Eso no me arregla a mí, como dice todo un palo, ¿no? Es hacia adelante, y hacia adelante es el sistema político dotando recursos a la Fiscalía incluso con un mandato claro. Estos recursos que se le otorgan a la Fiscalía es para ser más eficaces en este tipo de criminalidad. ¿Pero solo recursos o también hay que cambiar alguna ley? En este momento hay que darle recursos. La normativa está. La normativa para la persecución. Hoy hay una ley de lavado de activos que dice si tales actividades tienen la procedencia en tales actividades que son ilícitas, si tales bienes tienen procedencia ilícita, debe ser perseguido. Lo que no da para perseguir eso. No da. La Fiscalía es tan elocuente, la Fiscalía de Lavado de Activos, que tiene a su cargo la estafa llamada conexión ganadera. Lo digo así porque es como también uno tiene que tener la responsabilidad de ser respetuoso del marco procesal en el que estamos. Hoy hay una formalización, no hay una sentencia de condena respecto de nadie, entonces es una investigación, ¿no? Y para esa investigación, la Fiscalía de Lavado de Activos contaba con una sola contadora part-time, que la tenía que compartir con las otras fiscalías. Es como estar en la guerra ni siquiera con un tenedor, es con una cuchara de plástico. Así que ustedes la plata, explícame un poco, ¿la quisieran para tener más personal? Sí. ¿Es solo para más personal o es para aumentar también los sueldos de los que están? No, es que en síntesis es para más personal. El sueldo de los que están,
que nosotros reclamamos la mejora del sueldo de lo que están, no es porque reclamemos aumento, es porque le reclamamos al Estado, le decimos, mirá, el fiscal, hay una ley que dice, un fiscal debe ganar lo mismo que un juez. Yo podría llamar a un juez y decirle, ¿vos te animás a mostrarle acá cuál es tu sueldo? Y yo muestro el mío. Y alguien va a decir, pero un fiscal cobra menos que un juez. Y yo le muestro a la persona, pero la ley dice que tenemos que cobrar lo mismo. Entonces, ¿qué le estamos reclamando? Que se cumpla la ley. No es un aumento, es hacer lo que la ley dice. Eso es lo que estamos reclamando. Hoy en día, y fue por producto de la decisión del Parlamento, que los fiscales cobran menos que los jueces. Porque le dieron un aumento al Poder Judicial, a los jueces, y no a los fiscales, cuando había una ley que decía que tenían que hacerlo. Entonces, el incremento presupuestal es para más personal. Eso fue en el gobierno de Mujica, ¿no? No, esto fue en el gobierno de Mujica, está la génesis. Ok. Porque esa es la génesis, en donde los fiscales, la inmensa mayoría de los fiscales, nos ofrecieron un acuerdo que no era el total de lo adeudado, y nosotros aceptamos. Y violín en bolsa, no hicimos más nada. Ahora esto, en realidad, no es por el que nosotros estamos reclamando el 26%. Lo que nosotros estamos reclamando es cumplan la ley. Lisa y llanamente es cumplan con lo que establece esta norma que dice que yo, que soy fiscal adscripto, tengo que percibir el mismo salario que un juez de paz. Entonces, ese salario que hoy un juez de paz está cobrando más que un fiscal adscripto, a pesar de lo que dice la ley, es lo que necesitamos que se corrija. ¿Vos pensás que está bien pago un juez y un fiscal en este caso? Que es difícil esa respuesta, en el sentido de que yo creo que para la exposición, hablando de los fiscales ahora, ¿no? Para el tipo de trabajo que se tiene, la exposición que se tiene y las condiciones en las que trabaja, no es un salario, el mejor salario posible. Sin duda que no. Sin duda que no. Y más cuando uno puede ponerse con otro funcionario y decir, este funcionario, que en realidad cobra más que yo, en realidad no tiene el mismo la misma carga de trabajo que yo. Incluso, entonces, en ese sentido ya es injusto esta situación. Pero yo creo que el hecho de mejorarle, eso pasa en la fiscalía con los fiscales adscriptos y los fiscales adjuntos, que hacen exactamente lo mismo, pero los fiscales adscriptos cobran un 30% menos. Eso es injusto en este sentido. Es injusto, vamos a verlo desde el punto de vista del Estado. Es injusto en el sentido de que si vos tenés esta profesión, estos cargos, que son tan ingratos, que tienen estas consecuencias tan graves para la salud mental de los funcionarios, vos tenés que darle aliciente. Porque si no, lo que va a pasar es que los buenos abogados no quieran venir a la fiscalía. El Estado tiene que darse cuenta, como política de Estado, ¿no?, que tiene que tener dentro de sus filas a los mejores. ¿Un abogado gana más que un fiscal? Y un buen abogado, sí, sin duda que gana más que un fiscal. Bueno, pasa algo parecido con la policía, ¿no? Sí, sí. Que nos protegen y están muy mal pagos también. Entonces, es el hecho de darse el lujo, el Estado, de prescindir de los mejores abogados. Esto en términos de los que vayan a entrar en la fiscalía. Porque hay un montón de personas que están hoy día en la fiscalía de forma vocacional, que esos entraron cuando entraron y van a seguir adentro de la fiscalía. Pero hoy pensemos que hay dos abogados. Vamos a pensar en esta. Hay un abogado que es medio pelo, ¿no? Medio pelo. Y hay otro abogado que es excelente. Y si el que es excelente, a mí me conviene, mirá, voy a ganar más plata. No voy a estar en la palestra pública. No voy a estar mi vida condicionando, incluso en términos de seguridad, pendiendo. Entonces estoy tranquilo y gano más. ¿Quién puede decir, yo voy a entrar a la fiscalía? Bueno, yo no podría obtener un sueldo de ese caudal, para que la gente lo sepa. Yo, como fiscal adscripto, gano 130.000 pesos por mes. O sea, voy a prescindir voy a ganar 130.000 pesos por mes, me presento a este concurso, tal vez no soy el mejor, pero como no se presentan tantos, yo capaz que logro entrar. Ingresa alguien, termina ingresando, corremos el riesgo de que en el futuro, dentro de 2, 3 años, ingrese alguien a la fiscalía que no sea tan bueno y no el que es bueno. Y hay algo peor.
corremos el riesgo de que alguien diga, yo necesito que vos entres a la fiscalía. No, pero son 130.000 pesos, yo podría ganar en otro lugar más plata. No, yo te cubro tu expectativa, pero vos entrás a la fiscalía porque yo necesito tener gente infiltrada ahí adentro. Entonces, por todos lados tiene que ser una decisión inteligente, decir, prioricemos cautivar, o sea, cooptar dentro de la fiscalía a los mejores abogados. Es como un instinto hasta de preservación. No es en términos puro y duro de salario, ¿no? Porque lo que hace un fiscal, ya todos lo saben. Nadie puede animarse a decir y sostenerlo en base a estadísticas que los fiscales no trabajan. Nadie. Nadie puede osar decir, no, la verdad que en términos generales, capaz que viene y dice, yo lo conozco a William Rosa, y la verdad, el tipo está en Twitter, está en Instagram, ¿qué iba a trabajar? No trabaja todo el día, aparte es gremialista, no trabaja. Pero si esa persona muestra lo que es William Rosa, no va a estar hablando ni por asomo del resto de los 370 fiscales. Entonces, nadie puede decir que los fiscales no trabajan. Trabajan en estas condiciones y en esas condiciones el Estado debe pensar si no es mejor que tengan el salario adecuado. Pero como un pienso de política pública, nuevamente. Y a largo plazo, no en la chiquita, no en la de, bueno, no, a los fiscales hay que tenerlos con las patas arriba, porque bueno, si no, nos pueden terminar complicando. Hay que tener un pensamiento mucho más a largo plazo, porque nuevamente, estadísticamente, la cantidad de presos que hay, la cantidad de formalizaciones que hay, la cantidad de juicios orales que hay, la cantidad de personas que son condenadas, comparándolo incluso con antes del nuevo código, son elocuentes respecto a la eficacia del trabajo de los fiscales. Ahora bien, alguien puede venir a decir, a mí no me gusta la eficacia de los fiscales porque tenemos 16.000 presos, eso nosotros no lo podemos, no podemos tolerar que eso exista. Ahí yo les diré, cambie la ley. Mientras la ley sea esta, nosotros como fiscales vamos a hacer lo que manda la ley. Bueno, me la dejaste picando porque dijiste, bueno, a mí me gustaría que vos estés ahí adentro de la fiscalía. Y todos los políticos, porque todos, de acuerdo a si les conviene o no les conviene, dicen que la fiscalía está flechada. ¿Está flechada la fiscalía? Cuando desde dos lugares diferentes, ¿no?, se acusa a un organismo de estar flechado de forma contraria, ¿no? Cuando está el equipo violeta, tiene un imputado, ¿no? Sí, por ejemplo, Charles Carrera, por un lado, ponele. Yo voy a prescindir del nombre. Bueno, por eso digo el equipo violeta. Perfecto. Tiene un imputado, dice, la fiscalía está obrando con intencionalidad política a favor del equipo naranja. Cuando viene un imputado del equipo naranja, dice, la fiscalía está obrando políticamente a favor del equipo violeta. Cuando se da esa situación, la gente tiene que desgranar que en realidad es que apuntan a la fiscalía tratando de lograr un mensaje en base a que cuando son causas políticas, como se da mucho este fenómeno de judicialización de la política, alguien del equipo violeta acusa a alguien del equipo naranja y lo lleva a la justicia. En vez de resolverlo en otro ámbito, lo lleva a la justicia penal, que la fiscalía se encargue. Entonces, después, según el resultado de esa investigación de la fiscalía dice, me trajeron una denuncia, tengo que investigar. Si hay elementos imputo, o sea, le digo al juez, esta persona hizo tal cosa, formalícelo y en su caso condénelo, o si no hay elementos, lo archivo. Según el resultado, van a decir, si lo imputó, van a decir, bueno, es porque está obrando a favor de tal. Y si lo archivó, dice, es porque estaba obrando a favor del otro. Nuevamente, hay que ser siempre, ¿no? Esto estamos hablando en términos generales. En términos generales es una locura y falto de total verdad decir esto. Ahora, si alguien viene y trae un caso, nuevamente me pongo a mí y dice, yo lo vi a William Rosa que estaba charlando con tal político y se decían, yo lo escuché con mis oídos, decían, vamos a perjudicar a tal, vos traeme el caso que yo lo clavo de pico. Ese es un fiscal haciendo algo que está establecido por la norma que es un delito.
Lo que tiene que hacer esa persona, en vez de decir a viva voz que la fiscalía toda está obrando de forma perniciosa, es decir, el fiscal tal está obrando de forma perniciosa. ¿Pero vale solo eso? No. Tiene que presentar las evidencias. Porque si no, es muy fácil salir a gritar a cuatro vientos procurando un rédito que después lo que termina provocando es el desprestigio de una institución. Y el desprestigio de una institución como la Fiscalía no es gratis. No es gratis en términos de credibilidad pública y no es gratis porque hay otros tipos de hay criminales que son de peso y que están observando esa debilidad a la que se está sometiendo la Fiscalía. La Fiscalía es un cachivache, dice. Si lo atacan de todos lados, no le dan un peso. La atacan en todos lados. Le dicen cualquier barbaridad a los fiscales. Entonces son fiscales que no son fuertes, no están bien posicionados. Si no están bien posicionados, quienes nos investigan a nosotros, tenemos la cancha libre, muchachos, juguemos. Entonces, ese es el riesgo de estas estrategias, que te dan un rédito en la coyuntura. Ahora, a ver, dice, alguien procura que la opinión pública diga, sí, la verdad la Fiscalía está operando políticamente, entonces no le creo a la Fiscalía. Entonces logra llevar agua para su molino. De 100 personas, hay 60 que dicen la Fiscalía está operando políticamente. Entonces dice, ¿vieron? La Fiscalía está operando políticamente. En el plano público, mi amigo, compañero de todas las horas de política partidaria, salió sobreseído por el público en general, ¿no? Porque en realidad la gente piensa que es un ardid de la Fiscalía. Pero la gente no va a pensar en ese momento que es un ardid de la Fiscalía. Solo para ese caso. Va a pensar que siempre es un ardid de la Fiscalía. El descrédito de la Fiscalía ya estaba avalado. Y ese que logró la coyuntura tener éxito, el día de mañana ve que su enemigo está utilizando la misma herramienta. Y no puede decir ese, no, la Fiscalía está obrando muy bien y está bien como está reprochado que esta persona cometió tales y cuales delitos. No pueden decir eso. Y el otro que va a decir, pero si vos dijiste que la Fiscalía obraba políticamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, ahí el descrédito termina siendo total. Por eso, nuevamente, hay que pensar más allá de la coyuntura, más allá del corto plazo, y estas lógicas electoralistas que se viven, ¿no? Una dinámica de permanente campaña electoral, no contribuyen a eso, porque todos quieren sacar un titular, tal dijo que la Fiscalía era esto, tal dijo que la Fiscalía... Entonces, ese permanente bombardeo, a la larga termina horadando cosas que después hay criminales que se animan a otra cosa. No solo a decir públicamente, la Fiscalía, la verdad, es un nido de operaciones políticas, sino que dicen, no, bueno, yo no voy a salir a decir que es un nido de operaciones políticas. Mando que le bombardeen, que le tire una granada en la casa, mando que lo tiroteen en la fachada de la Fiscalía. Entonces, a mí me sorprende que, habiendo pasado esto en otros lugares, nadie se condicione en ese sentido. Gente, estamos haciendo el checklist de todo un montón de cosas que después la mano viene jodida. No lo hagamos, no contribuyamos a eso, ¿no? Que muchas personas que realmente después cuando uno desgrana, cuando se apagan los reflectores y uno habla mano a mano con esa gente no piensa tan así. Lo único que quieren es ese mensaje, pero ese mensaje tiene ese costo. Que después uno no puede decir, no, pero yo hablé con tal legislador y la verdad que es un legislador que es muy serio, es muy trabajador. Pero prendieron el reflector, dijo, son una cueva de ladrones. Es difícil, ¿no? Después de hacer esta disquisición de alguien que trabaja y que quiere, o sea, que presenta proyectos de ley, que quiere que las instituciones mejoren, y después cuando prenden los reflectores se larga con cualquier barrabasada. Ese síntoma de época, ¿no? Del griterío mediático, le hace mucho mal a la solidez que tienen que tener las instituciones. Ojalá quienes realizan, o sea, quienes andan por esa dinámica, digan, che, no, tenemos que parar con esto. Mencionaste al pasar el atentado de Mónica Ferrero. ¿Qué pasa con eso? Porque la Fiscalía debería estar investigando, ¿no? Ese atentado también, porque si bien fue justamente a Mónica Ferrero, es un atentado más que la Fiscalía tiene que estudiar. ¿Cómo viene ese tema? Han habido personas que han sido formalizadas, creo que alguna que otra ha sido condenada. Las líneas de investigación de la Fiscalía y de la Policía, pues un trabajo de la Fiscalía y de la Policía,
ha venido avanzando. Lo que pasa muchas veces en estos casos, y lo pongo en paralelismo con lo que le pasó a mi colega Marcelo Pecci, yo en esto de ahora, desde llevarlo a un lugar de experiencia para que tratar de transmitirle a quien está escuchando de qué se trata el horror, ¿no? Yo el 13 de mayo del año 2022 estaba en un aeropuerto recibiendo con colegas paraguayos, con la familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, sus restos sin vida, después de que, mientras estaba de luna de miel en Colombia, fuera acribillado a balazos por su trabajo en la Fiscalía de Crimen Organizado de Paraguay. Un muy buen fiscal, un excelente fiscal que recibe esta reprimenda, que recibe este horror como contrapartida para su trabajo. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es la verdad? Es que se encontraron a quienes dispararon, se encontraron a quienes contrataron a los que dispararon. Lo que no está todavía es quién dio la orden, quién tenía una enemistad suficiente, porque esas personas que dispararon no tuvieron que mirar una foto de Marcelo Pecci para dispararle, porque estaban haciendo un mandado, ¿ya? Había alguien que lo tenía muy presente a Marcelo Pecci y que fue quien lo mandó a matar. Alguien, cuando digo alguien, es una, dos o 30 personas, no sabemos. Eso es el final de la investigación y es lo más importante. Lo más importante es determinar quiénes son los que mandan cercenar la vida, matar a alguien que les está perjudicando. Y cuando pensamos en esa lógica de alguien que nos está perjudicando, estamos hablando de que hay determinada criminalidad que se siente perjudicada cuando le atacan el dinero. Decía un compañero, la verdad, nosotros, un compañero de Argentina, decía, la verdad, estábamos haciendo una escucha telefónica y la verdad que nosotros estábamos re contentos que habíamos metido en cana a un capo y el tipo, cuando hablaba por teléfono de la cárcel, estaba recontra tranquilo. Seguía dando órdenes, diciendo, hagan esto, seguía manejando su negocio. Dijimos, no, acá el problema que tenemos es que le tenemos que joder en la parte que más le importa, que es en el dinero, ¿no? Obviamente, seguir la ruta del dinero puede descubrir que en el medio hay un montón de estiércol que tal vez haya gente que no quiera que se destape. Ahora bien, esas personas que son las que terminan mandando atentar contra quienes perjudican sus intereses, son a las que hay que llegar, ¿no? Son las que hay que investigar. Entonces, esa investigación en el Paraguay no ha llegado a su fin. Imaginémonos acá con algo que pasó hace 2 meses, ¿no? Sí, van a ser 2 meses de lo que pasó del atentado de la doctora Ferrero. Eso por un lado, investigar el hecho. Por otro lado es el darnos cuenta dónde estamos parados, el darnos cuenta que estamos regalados. Ese darse cuenta que estamos regalados no sirve después lo discursivo, ¿no? Decir, bueno, apoyamos con todo a la fiscal, la verdad, qué pena que haya tenido que... Qué pena que casi ya haya muerto. No, lo que tenemos que... La respuesta a eso, de quienes tienen la sartén por el mango, es nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos posibles a través de estas acciones concretas para que eso no se vuelva a repetir. Eso es lo que debe suceder en términos también de políticas de Estado. Porque que un fiscal tenga seguridad es un fiscal que va a estar haciendo su trabajo de forma más tranquila. El peligro de no brindarle seguridad a la fiscalía es debilitarla y debilitarla favorece la impunidad. De vuelta, no de los rapiñeros, no de los que roban autos en la calle, esos van a seguir yendo a la cárcel, sino de los que tienen más estatus. ¿Has tenido miedo o has tenido miedo no solo por vos, sino también por tu familia o por algo después de que pasó este tipo de cosas? Lo que me pasa a mí es que eh, yo soy la cara visible de todos estos reclamos. Tal vez por ahí venga la exposición. Pero realmente quienes están en la línea de fuego son otros equipos fiscales que realmente le están haciendo lo que la ley manda contra determinada criminalidad que tiene después como respuestas estos mecanismos, ¿no? De amedrentamiento, de atentado. Entonces,
sí me da mucha congoja por ese tipo de colegas. Por eso soy tan enfático en la necesidad de respuestas. Yo pensaba la otra vez eh, después que pasó, es decir, ¿cómo, cómo es tan grave lo que sucedió que uno no lo puede poner en palabras, ¿no? Es tan grave en el sentido de que hay una persona que es fiscal, que hace 40 años que es fiscal, que ahora es fiscal, que ahora está colaborando con la institución, subrogando un cargo que no es el que le corresponde. A Mónica Ferrero es fiscal de estupefacientes. Está, porque la ley dice, usted tiene que estar ahí, va y cumple esa función, recibe este atentado y tiene que seguir con su vida, ¿no? En un marco que es absolutamente grave. Porque, y no es menos grave el hecho de que mucha gente dice, pero fue medio burdo el atentado, ¿no? Porque si la hubiesen querido matar, la hubiesen matado. A mí me parece muchísimo más grave eso. Porque estamos enfrente de una criminalidad que encima tiene la posibilidad de graduar sus amenazas. Es decir, esto es un aviso. Y creo que si es un aviso, lo que tiene que existir son las respuestas. Y las respuestas no son discursivas. Está bien la solidaridad, el respaldo, a viva voz, 140 caracteres, 250 caracteres en Twitter, 3000 caracteres en Twitter, que alguien que tenga el check ese que te permite poner todas las palabras, no son suficientes. Lo que se necesita son acciones concretas que refuercen la seguridad de las fiscalías y de los fiscales como trabajadores. Eso es lo necesario para tratar de evitar que esto pase así tan burdamente. Bueno, estuvo Preve por acá también, que lo acusaban de ser uno de los que consiguió todas las filtraciones de la fiscalía y todo eso. Él por supuesto lo niega, pero contame un poco qué pensás vos de que se filtren las cosas en la fiscalía. ¿Se hace a propósito? ¿Lo hace alguna persona o no es la fiscalía la que Claro, filtra? de vuelta, a mí me gusta clarificar. Pongamos todas las cosas arriba de la mesa. Cuando ponemos todos los elementos arriba de la mesa, uno no está descartando. Yo no voy a venir acá a decir, no, las filtraciones no son de la fiscalía. Sería tonto hacer eso. Es más, cuando hubo un caso en que hubo una filtración que se comprobó que fue de la fiscalía y esos funcionarios fueron destituidos y condenados por esa filtración. Condenados penalmente. No he visto en otras instituciones que eso pase cuando se comprueba cuestiones de filtración. Ahora bien, la gente tiene que saber precisamente que cuando hay un caso penal, la información no solo la tiene la fiscalía, la información la tiene la policía, la información la tiene los abogados defensores del imputado, los abogados defensores de las víctimas, los imputados y las víctimas. Es un conjunto de personas que tienen acceso a esa información. Ahora pensemos, ¿en qué le puede servir a un fiscal filtrar información para operar políticamente? Es muy difícil creer esa hipótesis, porque lo que va a querer la fiscalía es que su investigación llegue lo más sana posible al momento en que se materializa, que es cuando el juicio oral y con el juez. Ahora bien, siendo que esto es así, todos apuntan a la fiscalía porque conviene. Es muy fácil apuntar con el tema de las filtraciones a la fiscalía porque sirve para seguir convenciendo a la gente de que la fiscalía es el mal y entonces cuando hay un investigado que es de mi sector político, se dice, bueno, la fiscalía está operando políticamente, las filtraciones, esto, lo otro, Preve que trabajó en la fiscalía y es el que da siempre la información. Entonces no, de la policía no. No hay ni una prueba, nadie presenta ni una prueba. Simplemente es porque lo que conviene más. Entonces yo lo que digo es, las filtraciones no necesariamente no son de la fiscalía. Pueden venir de la fiscalía, pero hay otros 4 actores que también pongan arriba de la mesa y evaluemos caso a caso, porque no todas las filtraciones son lo mismo, no todas las filtraciones tienen el mismo interés. Entonces, ¿quiénes son los agentes que se podrían favorecer de esa filtración? Yo lo que digo es que muy difícilmente la fiscalía se pueda favorecer de una filtración. ¿En qué le va a servir a la fiscalía que se favorezca una filtración? En nada. A la fiscalía como institución, en nada. Entonces, es más difícil concebir eso, salvo que sea
un fiscal o un funcionario de la fiscalía que esté operando políticamente lisa y llanamente. Y nadie presenta pruebas de que eso sea así. Bueno, te conté que Dayana estuvo por acá y otra de las cosas que decía ella es que la justicia no es justa. Que hay una justicia para los que tienen plata, para los ricos, y otra para los pobres, que no se pueden pagar, por ejemplo, para demostrar que es inocente, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, no sé, de una violación o ese tipo de cosas. ¿Cómo lo ves vos? Es una conclusión que si uno se guía por la estadística, quiénes están presos, en términos de justicia penal, ¿no? Quiénes están presos y qué universo de delitos hay, ¿no? Si nosotros tenemos un crecimiento exponencial de las estafas y una eficacia marginal de la fiscalía en términos de la persecución de la estafa, es porque a los estafadores le es más fácil salirse con la suya que a alguien que roba un auto abajo de una cámara, ¿no? Es la evidencia lo que pone a más personas presas que a personas que tienen otros medios, ¿no? Y sin evidencia, no creo que se quiera invertir ese concepto, ¿no? Bueno, para tener la misma eficacia que se tiene en los hurtos con las estafas, vulneremos garantías, ¿no? O sea, que no tenga garantía. O sea, más o menos, si estás más o menos sospechado, vas para adentro. No creo que ese sea el cometido. Ahora bien, que una persona, que pasa mucho, que en los casos de delitos complejos, delitos económicos, ¿no? Donde los poderosos cometen delitos, es más difícil para la fiscalía, es más difícil. No es lo mismo tener un abogado 24/7 a disposición para evaluar una estrategia defensista que tener un defensor público que tiene muy poco tiempo acotado para atender a una persona, porque tiene otros 10 casos más, ¿no? En el mismo momento. Entonces, ahí hay una diferente respuesta en quién tiene y quién no tiene, quién no se puede pagar un abogado, ¿no? Que pueda elaborar una estrategia. Sin perjuicio de que este fenómeno es real, estadísticamente no necesariamente es la realidad general. Más bien, todo lo contrario. Muchas veces las personas que van con defensoría pública y terminan encarcelados es porque no tenían otra alternativa. No es que tienen la posibilidad de, bueno, yo tengo un buen abogado en este caso, y el buen abogado no hace desaparecerlo en las filmaciones. No es que una filmación en donde la persona está robando un auto, de repente si tiene un buen abogado, el abogado ¿qué va a decir? No, mire que ahí no estaba robando, estaba... No hay otra alternativa. Entonces, en esos casos, tenga una defensa pública o una defensa privada, el resultado es el mismo. Ahora bien, lo cierto es que si hay una sola persona que tendría posibilidad de zafar, si tuviese un mejor acceso a la justicia, ya sea con un abogado que pueda atender su caso de forma permanente y conseguir las evidencias, hacer una investigación paralela. Cuando digo paralela no es espurio, es el abogado puede hacer una investigación paralela, el abogado particular, el defensor público es imposible, no tiene tiempo lisa y llanamente para hacerlo. Y si esa persona podría haber conseguido una mejor situación, ya sea estar 2 años menos preso o no haber estado preso o estar 2 meses menos preso, es una calamidad. Es algo a lo que hay que atender. Es un diagnóstico, es una hipótesis que nos debe hacer reflexionar y condenar que eso pase. Por eso, en cada uno de estos ítems tiene sus verdades. Yo no puedo venir, sería deshonesto intelectualmente si yo me siento acá y digo lo que dice Brasincas es una barbaridad. Eso no pasa así, eso no es así. Yo lo que digo que en términos estadísticos eso es marginal. Aún siendo marginal, es algo totalmente negativo, ¿no? Es algo que quiero ponerle un significado que es triste. Es triste absolutamente que alguien o sea encarcelado, que es muy marginal en ese caso que sea encarcelado, o que consiga una situación más favorable. Y cuando digo una situación más favorable, es esto de, en vez de estar 3 años preso, capaz que podría estar 2 años y 2 meses, porque lograba probar un atenuante que le bajaba la pena, y como en realidad no la pudo probar, y no tiene un defensor público que no puede hacer las diligencias para probar ese atenuante, termina siendo condenado a la pena de 3 años, ¿no? En vez de 2 años y 2 meses. Tuvo 8 meses
de más, podríamos decir, en la cárcel, y eso es penoso también. O sea, en esa parte lleva a verdad lo que dice Abras Incas, y estaría bueno que ya sea la Defensoría tenga mejor capacidad de hacer un trabajo más completo, que hoy no lo tiene por volumen de trabajo, o que incluso las personas puedan tener la posibilidad de acceder a defensas que le puedan dar esos servicios. O que incluso existan mucho más investigaciones de poderosos, entonces esos poderosos van a poder contratar abogados particulares que desplieguen esas estrategias defensistas que hoy día, o sea, a lo que voy es que en lugar de 10.000 presos por hurto, 4.000 por estafa y 4.000 por rapiña y 500 por estafa y otro poco por el otro resto de delitos, sea más parejo, ¿no? Más parejo hacia que sean menos hurtos y rapiñas y más de estos otros delitos. Porque la gente capaz que no dimensiona a veces, por ejemplo, la corrupción pública, lo dañino que es. El hecho de que una persona eh, malverse fondos o que disponga que tal fondo se lo lleve, por ejemplo, esto de inflar el costo de obra pública, algo que es muy común en esquemas de corrupción, ¿no? Una obra que tendría que salir 1.000, sale 3.000 por los sobrecostos. Y el hecho de que se pague 3.000 en un presupuesto destinado a obra pública hace que se hace esta obra, pero no se hace la otra. Había 3 obras que salen 1.000, como se pagó un sobrecosto con fines de corrupción de 3.000 pesos, hay 2 otras obras que no se hacen. Y eso lo paga una comunidad que tendría que, que tener una ruta, que tenía que tener una policlínica, que tenía que tener una escuela, que tenía que tener lo que sea en materia de obra pública y no lo tiene por la corrupción. Entonces, cuando pasa algo de corrupción, la gente no lo ve como algo que le afecte directamente. Dice, bueno, no, sí, roba pero gestiona, roba pero es bueno, ¿viste? En realidad no está viendo el perjuicio que el malversar esos bienes públicos tiene para su propia situación. El día que va caminando o que va andando en una ruta y está toda aposeada la ruta, y dice, mirá, esto es una obra que no se hizo porque esos fondos se malversaron con fines de corrupción pública. Entonces, ese daño que se le causa a toda una comunidad debe también recibir el mismo castigo que el hecho de que una persona se para delante de vos y te dice, dame lo que tenés. Eso tiene que ser condenado, pero lo otro también. Lo que pasa es que la gente dice, mirá, vino el tipo, se me paró enfrente y no sabes el susto que tengo, hasta ahora tengo un shock postraumático y para mí ese tipo que se hunda en la cárcel. Entonces no ve lo malo, la maldad en la acción de un político que dice, esta plata llévatela vos y no hacemos las otras obras. ¿Qué hobby tenés? No sé, salís a pescar, ¿qué es lo que haces? Yo escribo, soy, o sea, escritor aficionado y ¿Tipo novelas o algo de eso? escribo cuentos, escribo novela. En el año 2017 publiqué una novela y después el tiempo, porque el otro día alguien me preguntaba lo que me pareció muy gracioso y me dice, vos, claro, vos tenés, bueno, vos capaz que no tenés muchos casos, no estás muy empapado del trabajo en sí de la fiscalía, porque me imagino que al estar en el gremio no vas a trabajar. Digo, perdóname, podrás, ni siquiera te guíes por mi palabra. Pedile datos, información pública a la fiscalía, en cuántas causas he intervenido yo, qué cantidad de casos llevo adelante, qué cantidad de veces voy al juzgado, qué cantidad de veces hago audiencia. Preguntale a todos los abogados que ven que vayan a la fiscalía si han tenido un caso conmigo, a los defensores públicos, no te guíes por mí. Pero a mí, yo tengo que seguir trabajando y el ser representante gremial es un paquete de horas más. O sea, yo en realidad le estoy restando horas de ocio y de descanso para hacer la actividad gremial. No es que tipo hago la actividad gremial y ese es mi trabajo, como es válido que también pase, porque el ser representante es algo muy loable también, ¿no? Y que quita muchísimo tiempo. Entonces, no es tampoco vas a decir, no, todos tienen que ser como yo. Tienen que ir 8 horas a la fiscalía y después 6 horas al estar en el sindicato y pasar 15 horas de su vida en la rosca esta, que después quita tiempo para el esparcimiento y te dejan un sobregire que
yo estoy ahora que termino el 18 de diciembre, termino mi mandato como presidente, estoy contando los días como los presos, porque en realidad ¿Te vas a volver a presentar? no, es muy desgastante, insume muchísimo tiempo y es tiempo que uno le quita a otras cosas, ¿no? Que son importantes. Y a una de las cosas que le he quitado muchísimo tiempo es al hobby de escribir, que ahí de trabajar con la miseria, ¿no? Con la parte más jodida de la gente, todo lo que ocurre, o sea, existe el derecho penal porque hay acciones tan graves que no encuentran otra solución socialmente que terminan derivando en el derecho penal, ¿no? Decirle a alguien, mandá a la cárcel a pagar el castigo por lo que ha hecho esta persona. Y eso eh, tiene una energía, una carga energética tan jodida que eso termina repercutiendo. Y en las personas que lo llevan adelante, policías, fiscales, jueces, defensores. Y eso, esa energía hay que canalizarla por algún lado. La escritura era una forma de canalizar esa energía y hoy por hoy no estaba teniendo tiempo materialmente para hacerlo. Entonces, recuperar eso es algo que me satisface en el sentido de tener como hobby. Lo único que estaba pudiendo hacer es jugar al fútbol. Yo soy pésimo jugando al fútbol, entonces lo que hago es jugar como manera de liberar energía, pero si no, esto, y es un dato de la realidad, y lo dijo Mónica Ferrero cuando fue al Parlamento. Yo cada vez tengo más solicitudes de licencia médica por burnout. Y el burnout es que a alguien se le queme el cerebro por el trabajo que está haciendo. Y yo veo a muchos colegas, y es algo que me preocupa muchísimo, muchos colegas fiscales que están en esa situación. Y están en esa situación porque el trabajo que se tiene, o sea, si vos tenés 500 casos, 1000 casos de delitos sexuales, es, no solo estás preocupado por lo que tenés que afrontar, por ejemplo, un juicio oral, en donde tenés una defensa que te cuestiona, tenés un montón de ítems que realmente te preocupan, sino que hay otros casos que vos no lo podés atender por estar en el juicio oral, que vos decís, hay una víctima acá que sufrió algo jodido y yo no lo estoy pudiendo atender, y todo eso afecta psíquicamente a cualquier trabajador o trabajadora fiscal. Entonces, esa es la realidad de este trabajo que es... eh, a partir del 1 de noviembre de 2017 le ha cambiado la dinámica a los fiscales de todo el país. ¿Lo publicaste el libro? Pues me quedó preguntarte Sí, eso. lo Es publiqué, decir, sí. ¿la gente puede ir y No, bueno, comprarlo? era un trabajo, un libro muy artesanal. Sacamos 2 ediciones y las 2 ediciones se Ah, terminaron. bueno. Sí, sí. Bien, ¿cómo se llamaba? La breve vida del hombre nuevo. Ok, y era de fantasioso. Era así, es como una novela un poco metafísica, inspirado, ¿no? En Onetti, también y mucha influencia de Borges, de Cortázar, que cuando dice uno es influencia nada más, no significa que después uno logre ni siquiera nada, emular esos textos, ¿no? De estos autores que a mí me parecen muy buenos, o sea, soy fan de esos autores. ¿Y cómo es el futuro de William Rosa? Es decir, ¿qué es lo que pensás? ¿Cómo te proyectás en el futuro? ¿Qué vas a ser, el próximo Benedetti o el próximo presidente? ¿A dónde estás apuntando? Imagínate que lo mío es de coyuntura en el sentido de tratar de terminar este mandato, pero sí son cosas que estoy viendo que me pareció mucho, que estuve mucho tiempo en la defensa corporativa, ¿no? En la defensa de los derechos de los fiscales. Eso te da mucho énfasis en lo que en lo corporativo, ¿no? En la defensa corporativa. Ahora bien, eh, hay muchas cosas que yo he podido ver respecto de lo institucional que también son experiencias que uno puede ayudar a mejorar. O sea, se puede ayudar a mejorar, ya sea escribiendo un artículo sobre determinado tema para mejorar la fiscalía, ya sea en la parte de investigación, ya sea en la parte de estructura, ya sea en la parte de gestión, que son ideas que yo las he ido rumiando y que me gustaría poder volcarlos en algún lugar, ya sea escribiendo o trasladándoselo a quienes después toman las decisiones, como para colaborar en ese sentido de que
dentro de 5 años la fiscalía que tenemos hoy sea una fiscalía diferente, sea una fiscalía fortalecida. Y está bien, bueno, hay que reclamarlo con énfasis, pero también hay que aportar ideas, ¿no? Y el tener el tiempo, más disponibilidad, a mí me genera esa expectativa de tener más disponibilidad para hacer estas cosas, ¿no? Para contribuir a mejorar la porción de mundo en la que me encuentro en el futuro. Y en eso es un mal tal vez de época en que yo no quiero, la expectativa no puede ser presidente, ¿no? La expectativa tal vez sea ser alguien más que simplemente colabora desde el lugar que tiene en que las cosas mejoren, que no solo las critica, que no solo las diagnostica, che, esto está todo mal, sino dice, che, a mí me parece que para mejorar se podría hacer tal y cual cosa. Y después las decisiones pueden depender de otras, pero uno puede el granito de arena también sirve, o sea, que haya más gente que trabaje en que el granito de arena sea el mejor grano posible y no un grano todo embarrado y que nadie se pone en la línea de ser un indio y todos queremos ser caciques, ¿no? Todo el mundo quiere ser cacique. Entonces hay que evaluar más la posibilidad de ser un obrero, alguien que contribuye a que después las cosas se materialicen. Gracias por venir, Julián. Por favor, gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima. Camino, marcan el compás, en el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad. Vértice en el aire. Vértice